Bien, vamos a invitar ahora a los panelistas de la siguiente mesa redonda. Invitamos primero, por favor, al doctor Rodrigo Moreno Vieira, que nos acompaña, al ingeniero Máximo Cárdenas Arbieto, de Ocina Ramín, y al magíster Ronald Orellana Paucar, del COE SINAC. Los recibimos a todos, por favor, con un fuerte aplauso. Bien, luego de las interesantes exposiciones que hemos escuchado, seguramente hay varios temas que tratar. Yo recuerdo que Perú también tuvo la experiencia de un sismo en el año 2007, ¿no? Que llegó al grado de 7,9, me parece, y una de las zonas que se afectó significativamente fue la zona de Pisco, ¿no? El sistema eléctrico tardó varios días en restablecerse, por ejemplo. También se habla de la generación solar. Y la generación solar, principalmente en las horas del día, alcanzando un máximo al mediodía. Algunos se preguntan, ¿no?, si contribuye a que el sistema tenga algún mayor grado de versatilidad o más bien de repente compromete un poco su estabilidad. Perú está generando actualmente alrededor del 50% con centrales térmicas. Esas centrales térmicas operan con un combustible que es el gas. Ese gas es transportado por un ducto de Camisea hasta Lima, que tiene 700 kilómetros de longitud. Si algo ocurre en todo ese proceso, ¿cómo queda la generación eléctrica de todo el Perú? Por otro lado, nuestros indicadores SEIDI y SEIFI, una cosa es en la ciudad de Lima, estas redes de electricidad, y otra cosa es en las provincias que están mucho más distantes. Y todo es parte de la situación geográfica de Perú. Entonces hay muchas preguntas al respecto y vamos a empezar, por favor, con la opinión de usted, por favor, sí. Ronald Arellano del COE SINAC. Buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer la invitación que hacen por este evento. Creo que son muy pocos estos eventos, pero son muy importantes. Con respecto a las preguntas que estás realizando, empezaré por la parte del ducto. Creo que todo el mundo piensa que se ve el ducto y nos quedamos sin energía, ¿verdad? Bueno, en esta semana, por ejemplo, el ducto está en mantenimiento y no se ha sentido ninguna interrupción porque tenemos otro tipo de reservas, ¿sí? Si bien es cierto, afectan los costos marginales en la parte del costo, pero ante una emergencia creo que los costos van a quedar de lado. Más allá del ducto, creo que ante un evento, un desastre, como quizás un terremoto, hay que ver también las líneas de transmisión. Puede ser que las centrales estén operando o no, pero si la línea de transmisión o la red de transmisión no está funcionando correctamente, eso podría generar mucho mayor problemas. Con respecto a la parte de energía solar, si bien es cierto, es una energía renovable que favorece al sistema a tenerle mayor diversidad en plan energético, cuando nosotros no sabemos, si hablamos de un desastre, en qué hora va a pasar, ¿no? Si pasa en la noche, las centrales solares no están funcionando, no están operando, ¿no? Si pasa en el día, bueno, podríamos suplir con otros tipos de recursos. El Perú tiene gran suerte de tener su matriz diversificada, si bien es cierto, ahorita la mayoritariamente es solar, perdón, a gas y hidráulica, pero ya se están poniendo nuevos recursos, ¿no? No sé si hay otras preguntas adicionales que se me está quedando, no sé. ¿Algún punto que quedó pendiente? Después vamos a tener una segunda ronda para complementar. Ahora quisiéramos escuchar las opiniones, por favor, del doctor Rodrigo Moreno Vieira. Me voy a referir al tema brevemente de energía solar. Hay una componente importante del problema cuando uno ve las energías renovables, en particular la energía solar, porque es una energía que se puede instalar a muy pequeñita escala. Entonces, por ejemplo, están floreciendo sistemas a nivel de distribución en donde
con un poco de generación, que puede ser esta generación fotovoltaica, con algunos otros equipos como almacenamiento, etcétera, se pueden armar lo que se conoce en la literatura como microredes, y eso eventualmente, de ser gestionado de manera adecuada, puede aumentar la resiliencia del sistema de manera significativa, porque ya no estamos hablando de un gran polo de generación que eventualmente puede fallar, con una línea de transmisión que eventualmente puede fallar hasta llegar al cliente, sino que estamos hablando de energía que está básicamente en la posición donde está ubicado el cliente, en las redes de baja tensión. Y eventualmente la proliferación de esta energía, que en Chile la vemos, por ejemplo, con muy buenos ojos por la radiación que tenemos en el país, eso eventualmente puede significar, una cosa es el desarrollo económico. Muchos creen que los paneles fotovoltaicos van a la baja, las baterías van a la baja, al menos la experiencia muestra eso, y evidentemente el desarrollo de estas energías puede ayudarnos mucho en términos económicos. No obstante, tiene esta otra externalidad positiva, que es hacer el sistema con una arquitectura mucho más distribuida, lo que ayudaría a la resiliencia del sistema. Y con respecto al gasoducto, un solo tema, porque yo obviamente no soy experto en temas del Perú, pero este tema del manejo del riesgo, generalmente la regla de la mano derecha es diversificar. Entonces, si hay muchos dependientes de un solo gasoducto al final del día, eso suena como que hay un nivel de exposición muy grande del sistema peruano. Como les digo, no conozco el sistema peruano, así que no me atrevo a hablar mucho. No obstante, uno esperaría que la caída de uno o dos elementos, cualquiera sea del sistema, incluyendo un gasoducto, no impacte significativamente la calidad del suministro, y en este caso podría ser el caso. Ustedes saben más. Por favor, ahora sí, la opinión del magíster Ronald Orellana Paucar del COVECINAC. Orellana, Ronald es el Máximo Cárdenas, soy ingeniero. Yo soy Nermín. Representando a Sinermín. Muy buenas noches, también para agradecer la invitación para participar en este importante evento. Máxime que estamos pasando una etapa de prácticamente una amenaza de sismo, ya que tiene un periodo de unos días. Y con el asentamiento del cambio climático, que también está significando una mayor preocupación. Pienso, igual que el doctor, la energía solar, por las características que tiene y la forma como se instala, y puede servir específicamente a áreas muy limitadas, y precisamente son las que podrían quedar aisladas después de un evento de la magnitud que estamos esperando, podría sí aumentar la resiliencia, y probablemente sí necesariamente pues en las horas de luminosidad, ¿no? Y por otro lado, con respecto a lo del gas, nosotros debemos de plantearnos dos escenarios. La zona impactada por la amenaza, que en este caso es una área costera que está limitada en el norte por Chimbote y en el sur hasta Pisco. Y el resto del país, donde no va a ser impactado, pero debe seguir funcionando. Debe seguir funcionando. La consecuencia va a ser de que, como en este sector se está desarrollando aproximadamente el 50% del PBI, va a ocurrir de que en esa cantidad también se va a disminuir la demanda eléctrica. Entonces, el escenario va a ser diferente del que probablemente hemos estado suponiendo. Necesitamos energía para el resto, para que se mantenga y pueda permitir una recuperación de la actividad económica del país. El área impactada va a demandar una cantidad de energía, sí. Que se va a quedar sin las fuentes de generación, porque todas las centrales térmicas a gas están en la costa. Si hay un tsunami, prácticamente no deberíamos contar con ellas, y debemos de
considerar situaciones extremas como el evento del sismo seguido de un tsunami. Entonces, en esas condiciones, las características de la zona del escenario impactado va a necesitar otro tipo de atención. Y acá viene pues ya las necesidades de la primera respuesta, y seguido pues del restablecimiento del fluido eléctrico a la zona de la demanda, y lógicamente previa verificación de cuáles son las áreas que han sido afectadas y cuáles no, y seguramente se deben ya para ese momento conocer las áreas donde van a ser los refugios, a donde van la gente a desplazarse, los que hayan, digamos, no hayan sido, digamos, afectados, donde están los hospitales de campaña, los hospitales que han subsistido, así como también la necesidad de abastecer el fluido eléctrico a los centros donde está la autoridad de gobierno, para que se pueda seguir conduciendo el restablecimiento de la normalidad, y de aquellas instituciones que han subsistido. Igualmente es importante la atención de la energía a los puntos de agua, de abastecimiento de agua. Esa es la problemática que va a ser en esta zona y es la que deberíamos de, digamos, prestarle atención, y también considerar de que un sistema alterno o paralelo, ¿no?, fuera del área impactada, que permita la conducción del país, digamos, de una manera lo más estable posible. Debemos de prepararnos para eso, para tener un punto externo a la zona impactada que permita lograr eso. Y dentro de la zona impactada, bueno, seguramente pues habrán ya áreas que se hayan establecido para poder atenderlas. Y yo creo que esa visión es importante porque va a permitir de repente replantear las acciones de respuesta que hayamos estado trazándonos anteriormente. Muy bien, nos gustaría complementar, por favor, con la opinión del ingeniero Luis Simone. Giusto, l'infrastruttura del gas aquí effettivamente non la conosco bene, però creo que sea importante, como en todas las infraestructuras estratégicas y esenciales para el país, uno el tema de la diversificación, tener un plan B es obviamente necesario, y sobre todo tener una red que sea, en este caso sí, no solo resiliente, también confiable, o sea, que sea en grado de resistir al mínimo evento que pase, es decir, que si se va en una condición de menú 1, si es necesario que una infraestructura, si es estratégica, que pueda resistir a un evento así. Aquí no hablamos más de resiliencia, pero en un tema de infraestructura estratégica sí es necesaria la confiabilidad. Muy bien, hemos escuchado los puntos de vista de los panelistas acerca del tema de la dependencia de gas natural para la generación eléctrica, posible rol del sistema solar, entre otros. ¿Cuáles son las perspectivas para el futuro, ¿no? En Perú se señala que actualmente tenemos una sobreoferta de energía, se habla de distorsiones en el precio del mercado spot, del costo marginal a corto plazo. Las primeras centrales solares que ingresaron a Perú el 2012 lo hicieron con un precio de 22 centavos por kilovatio hora. La última subasta del 2016 a 4.7 centavos por kilovatio hora. ¿Cuáles son las tendencias? Se habla de smart grid, se habla de net metering, net billing, generación distribuida. Perú tiene el decreto ley 1221 promulgado en octubre del 2015 en donde crea la generación distribuida. Pero como todos sabemos no ocurre nada hasta que no haya una reglamentación. Pasado 4 años y estamos todavía a la espera de esa reglamentación que debería probablemente en los próximos meses quizás tomar forma. ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos para el futuro? Porque el usuario final estaría interesado en un sistema que sea mejor, ¿no? Que tenga mayor resiliencia, mayor confiabilidad, etcétera. Pero ¿cómo va a reaccionar este usuario cuando se le diga que el precio por kilovatio hora va a ser mayor? ¿Cuánto cuesta su seguridad?
¿Hasta cuánto estaría dispuesto un usuario a poder pagar más por un sistema mejor? Empezamos nuevamente, por favor, con la segunda ronda. Bueno, es un tema interesante, ¿no? Para empezar, el año pasado publicaron un proyecto de reglamento de generación distribuida. Creo que tuvo muchas críticas de cómo lo orientaron, cómo lo enfocaron. Con la parte, ya viendo como sistema, yo parte del COES veo más arriba. Realmente la generación distribuida está más pegada al área de distribución, ¿no? Y no sé cómo podría modificarse o ese reglamento lo van a mejorar. Desconozco completamente, creo que ya le compete tanto al ministerio retomar ese tema. Bueno, ese es el tema principal de la generación distribuidora. ¿Qué perspectivas con la parte de los costos? Eso creo que ya es todo ya hay toda una situación, se creó toda una, para ver el tema de los costos de los precios, ¿no? Ya ha habido una comisión de alto nivel que está viendo el tema, ¿no? Creo que por ahí deberían solucionar el problema. Sí, es una pregunta súper complicada. Es una pregunta súper complicada porque a nadie le gusta que le suban los precios de la electricidad, obviamente, por mucho que uno justifique que está bien hecho. Como broma, una vez dijimos, mira, hay que justificar esto justo después del desastre, porque después del desastre todo el mundo quiere un sistema mejor. Pero pasan 2 o 3 semanas y se olvidó, ¿no es cierto? Y después la gente quiere pagar poco y eso es bien. Es un tema, no hay una respuesta clara. O sea, incluso olvidándonos un poco de los desastres y del tema de la resiliencia, incluso en términos de confiabilidad, un gran debate que tenemos hoy en día en Chile es que necesitamos mejorar el SAIDI. De hecho, hay un mandato de la política energética a reducirlo significativamente. No obstante, eso evidentemente va a significar hacer cosas en la red. O sea, ni siquiera pueden ser inversiones, puede ser soterramiento, pueden ser nuevas tecnologías, cosas de tener telecomando, control, automatismo, pero de todas maneras estamos hablando de contar con más recursos y eso se tiene que pagar. Y por mucho que uno justifica, hoy el SAIDI te va a bajar, va a tener más energía, mejor calidad, etcétera, cuando tú subes la boleta. Y ese es un gran tema. Por mucho que uno justifique que el beneficio en términos de la energía no suministrada, valorizar, costo de falla y una cosa súper técnica, que al final para la gente eso suena como que me estás hablando chino y lo único que veo es que me subiste la boleta. ¿Ya? Eso por un tema. Y otro tema que es un poco más filosófico, pero yo creo que a futuro nosotros tenemos que pensar mejor cómo estamos invirtiendo nuestros recursos en términos de seguridad de suministro. Hoy en día existe una obsesión por pagar seguridad a la generación mediante pagos por suficiencia, pagos por potencia, etc. Cuando en realidad uno ve y las veces que hay pérdida de suministro a causa de falta de suficiencia en generación, probablemente no van a encontrar ningún evento. No obstante, todos nuestros recursos, en términos de confiabilidad, están en esa canasta. Y cuando uno ve los problemas de las redes, que son mucho más graves, no ve exactamente el mismo entusiasmo de la autoridad por dedicarle recursos a redes como se le dedica al tema de suficiencia en generación, que en realidad al menos da para pensar de si estamos haciendo las cosas de manera correcta en términos de hacer estos pagos por suficiencia que probablemente no son necesarios. La pregunta es muy buena y compleja contestar. Pero de aquí yo contesto con otra pregunta. ¿Es de verdad necesario subir la tarifa eléctrica para hacer inversiones en la red? Porque hay inversiones que, si bien hechas, dan beneficio al sistema, permiten eficiencia y dejan las tarifas así como están. Entonces, no es siempre dicho que sea necesario subir la tarifa. Luego, siempre depende del nivel donde se quiere ir. ¿Cuál es la voluntad de pagar algo, unos beneficios más respecto a lo que sea? Y aquí que se tiene que encontrar el balance entre lo que quiero pagar y el beneficio que quiero respecto a lo que tengo. Quiero el fotovoltaico porque
me permite efectivamente bajar las emisiones, me siento más green, más verde, más ecológico. Quiero una confiabilidad óptima de la red, un valor cero de CID. Quiero servicios añadidos que me pueda dar con la energía eléctrica, tarifas horarias, etc. Sí. Entonces, si yo quiero todas estas cosas, entonces yo tengo que la tarifa eléctrica pagar. Que igualmente, pero hay que saber también explicar por parte del regulador, de los distribuidores, de los generadores, porque un incremento de tarifa o algo más que tiene que pagar allí el consumidor no es dicho que sea perdido, es que él lo puede recuperar a otro lado, o como beneficios intangibles, como es dicho, una calidad de servicio óptima, o en beneficios tangibles como, digamos, la reducción de sus gastos energéticos. Una persona que invierte, que pone un panel solar en su techo, normalmente tiene el beneficio de bajar sus gastos energéticos, por lo menos ahora. El recupero de su inversión siempre se reduce más con la bajada de los gastos de los paneles y de las aplicaciones. Entonces es importante buscar el beneficio. La cosa que es cierta es que si no intervenimos, si no se permite hacer inversiones en la red o cambiar un poco el paradigma, es decir, poner inversiones, reglamentar el acceso de las energías renovables, reglamentar la generación distribuida, no solo estamos con las tarifas bajas o altas, estamos con las mismas tarifas, pero seguramente el sistema y, digamos, el sistema país en temas energéticos va a empeorar, porque las inversiones sí son necesarias, no solo para mejorar, también para mantener la competitividad del sistema de un país desde el punto de vista del sistema energético. Bien, yo creo que siempre va a ser mejor tener mayores recursos, o sea, mayores fuentes de suministro de energía como forma alterna a lo que se está usando permanentemente. El hecho de impulsar la generación de fotovoltaica, ¿no? Aprovechar la energía calórica de las horas de sol, también beneficia porque, o mejor dicho, disminuye el efecto de la inversión, del gasto, por el hecho de que cuando ellos generan la energía, se supone que bueno, el sistema debe comprar esa energía que se genera, pero va a ser útil para los momentos de las situaciones de catástrofes porque le va a dar una autonomía, o sea, las edificaciones que cuenten con esos equipos van a contar con, si bien es cierto, tendrán horas de calor, van a tener baterías que les va a permitir una autonomía nocturna, en el caso de que se fuera a dar el hecho. Va a disminuir la demanda de grupos electrógenos y el consumo de combustibles. O sea, si se hace un análisis económico y se socializa el balance hasta alcanzar un punto que sea de equilibrio que permita un nivel digamos, desarrollo de esta forma de generar energía versus el posible incremento de la tarifa por ese hecho de que vas a comprar una energía un poco más cara, se debe buscar un punto que permita un equilibrio, ¿no? Y como les volví a decir, la demanda energética va a disminuir, y el tema que estamos viendo ahora no es un estado normal, sino un estado de un evento catastrófico, que es lo que nos está ocupando, y en esas condiciones tenemos también la energía hidráulica, que nos puede, digamos, complementar la energía que va a demandar esa zona no impactada. Y si estamos en la estación, digamos, de sequía, donde el agua falta, también tenemos la reserva fría, que ya estamos pagando. Hay que recordar que ya tenemos ese costo cargado en la tarifa, ¿no? O sea,
no sería una novedad, ¿no? Probablemente sea, digamos, una forma adicional de aumentar la resiliencia de nuestro sistema. Muy bien, a ver, han llegado acá unas preguntas. Hay una que está dirigida al doctor Rodrigo Moreno Vieira. ¿Qué precauciones se están tomando para el caso de sismos que afecten plantas de generación nuclear? ¿Estamos preparados? ¿Cómo se evitaría la contaminación ambiental? En el caso de Chile, una de sus plantas está en una falla geológica. La pregunta. Bueno, un poquitito fuera de Chile, efectivamente, después del accidente de Fukushima, uno observa un poco una retirada de las plantas nucleares. Y en Chile no tenemos plantas nucleares, no obstante, sí se ha planteado el problema. Tenemos una Comisión Chilena de Energía Nuclear que ha constantemente tratado de entender cuál es el potencial en Chile, cuál sería el valor agregado, el beneficio, etcétera. Y evidentemente el tema de los terremotos siempre ha sido un problema. Siempre ha sido el problema de que, digamos, ¿para qué vamos a tomar ese riesgo, dadas las condiciones de Chile, de explotar esta energía? Lo que puedo decir es que estamos súper conscientes, es parte de la ecuación del análisis. No obstante, en Chile no hay plantas de energía nuclear. Sí se ha analizado el problema por mucho tiempo de manera muy seria, y parte de ese análisis es precisamente este tema de los terremotos, y aparentemente no sería algo bueno. Lo que me queda por agregar nomás es que la energía nuclear en Chile es no justificable por otras razones. O sea, hay un tema económico detrás muy fuerte. Y siendo que tenemos una riqueza tan grande en términos hidráulicos, solares, vientos en el sur, etcétera, parece que el camino de Chile va más por ahí que por otras tecnologías. Gracias. Y hemos recibido varias preguntas para el ingeniero Simone Botton, se las leo todas y de repente las condensamos de buena forma. ¿Cuál es el plan de contingencia de Enel ante un evento de terremotos 8.8 en escala Mercalli, seguido de tsunami para Lima y Callao? Escenario establecido, gobierno plan de contingencia nacional. Esa es una pregunta. Otra, en el sismo de Pisco del año 2007, a pesar de la distancia epicentral en la ciudad de Lima, se presentaron cortes de luz en gran parte de la ciudad. ¿Qué medidas se han efectuado desde el 2007 a la fecha para que no vuelvan a ocurrir? Y una más, Sedapal indicó que tiene suministro especial para hospitales. En el caso de Enel, ¿tiene algo especial también? Entonces, empezamos con la última, pero luego hablamos de los terremotos. El tema de los grupos electrógenos, de que hablé antes, es relacionado también al tema de los hospitales y de los clientes críticos, que por supuesto tenemos mapeados y nos permite de intervenir rápidamente cuando pase algo. En el caso en que el hospital, por supuesto, que cuenta con su plan de emergencia, normalmente debería ser así, se vaya sin suministro. Pero esos son normalmente mapeados y nosotros sabemos también los tiempos en que tenemos que intervenir, para lo que tienen en cuenta los hospitales. Terremotos. Se ha hablado de un evento en Pisco del 2007. ¿Quién ha hablado que se acuerda en cuánto tiempo se restableció aquí en Lima el servicio? Le explico. Normalmente cuando hay un sismo, aunque no sea destructivo en el término de estructura, puede pasar que hay un elemento de protección que está en los transformadores que interviene, que se llama relay buckles. Prácticamente se mueve al interior del aceite y hace que intervenga el transformador. No es un problema. Interviene porque tiene que intervenir así.
Rispetto a lo che potrebbe aver passato nel 2007, che lamentabilmente non conosco nel dettaglio, le puedo asegurar que si pasara algo así en este momento, con los sistemas de telecontroles de la subestación de alta y media tensión, sería posible restablecer el servicio si no hay daños estructurales en tiempos muy rápidos, minutos para el restablecimiento del mismo servicio, porque es solamente necesario saber que ha pasado un terremoto, entonces que no hay daños estructurales, y cerrar el interruptor desde el centro de control. Entonces, sobre este tema está bastante tranquilo. Sismo de magnitud 8.8. La intervención en los sismos entra en lo que había hablado antes de la gestión de las emergencias de grande nivel. Luego, los sismos hay un tema particular. Si un sisma es de verdad destructivo, cuando es destructivo probablemente, o por lo menos debería ser así, destruye antes las estructuras civiles antes que las estructuras eléctricas, o por lo menos destruye las estructuras civiles y de consecuencia también las infraestructuras eléctricas. Cuando la destrucción de las estructuras civiles, la energía eléctrica es mejor que no esté, por un tema de seguridad, porque hay los conductores al piso, hay ruinas, se rompe toda la seguridad. Entonces, en esos casos es necesario coordinarse con las instituciones, con quien atiende la emergencia, bomberos, protección civil, ejército, etc., para ver cómo poder restablecer servicios de emergencia de electricidad y luego armar un plan para la reconstrucción de lo que ha pasado. Lo que va entre los dos extremos de que he hablado, digamos, sismos leves que pueden afectar a transformadores y el sismo, digamos, destructivo, pasa para la gestión de las emergencias anteriores. Es decir, tiene esta gestión de resiliencia organizacional que, junto también con las posibles coordinaciones con las entidades administrativas, nos permite de ir mirados donde hay los problemas y restablecer lo más pronto posible las incidencias, las fallas. Muy bien, entonces por un lado tenemos la ingeniería que nos da todas las soluciones técnicas que uno puede imaginar. Tenemos por otro lado el tema financiero, que de alguna manera algún tipo de esquema se puede encontrar. ¿Cuál es el rol institucional que juega en todo esto, no? Y por ejemplo acá en el Perú, ¿no? El rol de Ocinarmin, del COESINAC, del Ministerio, de todos los demás actores. ¿Cómo se ve eso hacia futuro? Bajo un esquema en que queremos un sistema que cada vez sea más resiliente y confiable, etc. ¿Cómo vemos el rol institucional por el lado de la gestión en los próximos 10 años, por ejemplo? ¿Podrían complementar con un comentario breve, por favor? Sí. Creo que en estos últimos tiempos, debido al silencio sísmico, creo que las personas están tomando mayor conciencia de este tema. Bueno, hace poco he participado junto con el ingeniero Cárdenas en la elaboración de un protocolo de emergencia que fue convocado por el Ministerio de Energía y Minas, el COEN, todas las entidades encargadas de este tema. Lo que sí, bueno, también estuvo participando en él, lo que me preocupa un poco es que aún hay empresas que son importantes para el sector que no le están dando la debida participación, ¿no? Creo que sería bueno invocar a todas las empresas de que participen, porque nosotros como COES, por ejemplo, monitoreamos CEIN, lo que es el sistema interconectado desde Lima, pero si se va o hay un terremoto y se van las señales, la única forma que tenemos para nosotros poder ver es comunicarnos de alguna forma con los agentes, sea Enel, sea generadora, sea transmisora, ¿no? Y para eso creo que debe existir un buen protocolo de comunicaciones para este tipo de casos. Simplemente destacar que las instituciones son tremendamente importantes y es claro tener un protocolo al menos jerárquico en términos de cuáles son las instituciones que dicen qué cosa. O sea, la historia nos ha enseñado, por lo menos en Chile, que esos protocolos son tremendamente importantes, porque cuando uno sale a atender una emergencia pueden haber instrucciones absolutamente encontradas entre una autoridad y la otra autoridad, y el coordinador eléctrico está entre medio y no sabe qué hacer, digamos.
y después viene la empresa de distribución y trata de hacer otra cosa y se encuentra de frente con el coordinador eléctrico que quiere hacer otra cosa, y nos pasó en los mega incendios también en el sur de Chile, y bomberos dice otra cosa, que hay que energizar, desenergizar, etc. Y ahí realmente es necesario tener claro quién manda, cuál es el protocolo, cuáles son las jerarquías, y tener un plan súper claro para hacer una gestión eficiente entre todas las instituciones, porque cuando pasa un desastre dentro de una empresa, la coordinación se minimiza, pero cuando es un desastre en donde necesitas al distribuidor, al transmisor y otras instancias civiles completamente coordinadas, eso es mucho más complejo, evidentemente. Sí, es supremamente importante. Ya lo he dicho varias veces, en coordinación con las instituciones, con las administraciones. En caso de eventos que no afecten solo la red eléctrica o parte de la red eléctrica, que son todos los eventos climáticos, digamos, naturales que pueden pasar, si es necesario que la coordinación llegue desde arriba. No solo es un tema de eficiencia y de eficacia en las intervenciones, es también un tema de seguridad. Si se interviene entre entidades diferentes en modo descoordinado, se va a hacer más daños que el evento mismo. Puede ser. Entonces es importante sí, que las instituciones participen. Es importante también que se coordinen reuniones previas, como hemos dicho, que se conozcan las personas, porque conocernos antes y tomar ya medidas de preparatorias antes de que pase un evento, significa después, cuando hay un evento, una coordinación mejor, porque la gente se conoce, ya sabe bien qué hacer. Gracias. Con respecto al tema que se acaba de plantear, debo recordar de que la ley del sistema de gestión de riesgos viene del año 2012. El INDECI ha venido conduciendo muchas actividades para la respuesta, porque su labor es esa, es labor reactiva. Y ha venido trabajando desde aquella época y los 2 últimos años con mucha intensidad. El mayor fruto se está teniendo en este año y se está trabajando bastante en los temas de coordinación y articulación entre todas las instituciones. Tenemos reuniones, inicialmente eran trimestrales, ahora están siendo mensuales, para ajustar el protocolo que debe tenerse para la comunicación entre las instituciones que van a intervenir en la primera respuesta y en los pasos subsiguientes, a fin de que se pueda restablecer primero la rehabilitación de los servicios públicos, después la restauración, de los servicios públicos, el restablecimiento, después la rehabilitación de lo que se haya destruido y requiera poca intervención, poco mantenimiento, y para más adelante seguir con la reconstrucción. Y acá por lo menos participan entre 24 hasta 30 instituciones que estamos trabajando, y en forma particular en él está participando en todas las actividades que se están presentando, particularmente también como parte de un subcomité que los lidera de energía, que lo lidera el Ministerio de Energía y Minas. Estamos presentes afinando el protocolo que ya ya debe haberse sido firmado por el ministro y será en su oportunidad publicado, ¿no? Pero igualmente se está trabajando con los protocolos de agua potable, con los protocolos de transportes, y en las reuniones del INDECI participamos todas las instituciones, o sea, todos estamos enterados de cómo debemos actuar y participamos también opinando con respecto a cada uno de la forma como han estructurado cada subcomité, de cuál es su forma de actuación. Y eso es lo más importante a fin de que no hayan pérdidas de tiempo por disposiciones contrarias, digamos, y que vayan a retardar la respuesta oportuna, ¿no? Muy bien, muchas gracias a nuestros panelistas, expositores. Por favor, para ellos un fuerte aplauso.
Muy bien, muchas gracias a los panelistas, moderador, el expositor que han estado con nosotros. Les vamos a pedir que permanezcan en sus lugares porque inmediatamente vamos a presentar las conclusiones de esta primera jornada del simposio. Voy a invitar en primer lugar al ingeniero Guillermo León Suematsu para que presente las conclusiones que él tiene. Por favor, adelante. Bien, hemos asistido a dos mesas técnicas dándonos información respecto a cómo reducir los riesgos para dos líneas vitales de las ciudades como son el agua y la energía. En cuanto hace al agua, al servicio de agua potable y al servicio de alcantarillado, pues sin lugar a dudas que hay un aspecto social y de salud. Cuando ocurre un desastre, se afecta el suministro de agua potable y esto puede tener un impacto en la salud de las personas. La falta de agua potable y la posibilidad de que exista una contaminación cruzada al colapsar las redes de alcantarillado hace pues que el poder restituir el servicio y recuperarlo en el menor tiempo posible de la característica de un sistema de abastecimiento y de alcantarillado más resiliente. Hay, sin duda, aspectos de sostenibilidad técnica respecto de lograr esta resiliencia en los sistemas de agua potable que van por el uso de tecnología adecuada y de modificar nuestros criterios de diseño y operación de estos sistemas. La posibilidad de lograr redundancia en el sistema de abastecimiento de agua, no solamente respecto a tener sectores que puedan lograr una interconexión y de este modo poder minimizar el impacto de los desastres. Y en el caso particular de algunas ciudades, el poder tener también fuentes y capacidad de producción redundante, creo que es en la agenda de nuestro país un tema importante. A diferencia del servicio de energía eléctrica, pues tenemos un prestador de servicio que depende del gobierno nacional, que es EDAPAL, pero los demás servicios dependen de los municipios. Y la teletransportación del agua aún no se ha inventado, entonces dependemos de tuberías, tanto para conducir agua como para colectar aguas residuales, y estas tuberías están enterradas, y por lo tanto el comportamiento de las mismas tiene que ver con el sistema tubería-suelo. Si hay un problema de sismos, pues dependerá de cómo se va a comportar este conjunto tubería-suelo para poder tener un sistema más resiliente. Y hay un factor adicional, que es la sostenibilidad financiera de este nuevo enfoque de gestión de riesgo en nuestro sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado. Y no hay fórmula mágica. Esto se tiene que financiar a través de las tarifas, en el concepto de que el agua paga por el agua, y si no es por tarifas, tiene que ser a través de recursos de tesoro público que se recaudan a través de nuestros impuestos. Entonces no hay fórmula mágica. La idea es de que en el planeamiento se puedan asignar los recursos que hagan que nuestros sistemas sean cada vez más resilientes. Hay, por supuesto, una interfaz entre el servicio de agua potable y alcantarillado con el servicio eléctrico. Dependemos de la energía para poder mover las bombas, para poder dosificar los químicos, y esto hace que además de que tengamos que poner para ciertos componentes críticos de nuestros sistemas, por ejemplo el de la desinfección del agua, que en una emergencia es fundamental porque es una suerte de seguro de vida frente a enfermedades de origen hídrico, el poder contar con equipos de emergencia para el suministro eléctrico de esas unidades. Estamos también desarrollando algunos ejercicios en nuestro país de utilizar celdas fotovoltaicas para estas unidades críticas o el uso de cogeneración en las plantas de tratamiento de aguas residuales que tienen digestión anaerobia, y también aprovechar la energía
en las líneas de conducción, instalando microturbinas al interior de las tuberías. Estos son desarrollos que estamos tratando de implementar en algunos sistemas de nuestro país. Finalmente, tenemos un marco legal que obliga a los prestadores de servicio a poder formular sus planes de gestión de riesgos, de desastres, sus planes de adaptación al cambio climático. Hay el marco normativo, en el marco regulatorio hay cómo asignar recursos para la implementación, pero lo que está faltando en nuestro país es fortalecer las capacidades institucionales, dado que los responsables de los servicios de agua potable son los municipios o las empresas municipales, y mejorar también nuestros criterios de asignación de recursos para este objetivo. Muchas gracias. Gracias al ingeniero Guillermo León. Invitamos al doctor Julio Kurowiwa Ceballos también para que presente las conclusiones. Adelante, por favor, por un tiempo igual de 5 minutos. Bueno, gracias. Bueno, como entiendo que nuestro colega Johnny, el doctor Johnny Ortiz, va a enfocarse más en la parte eléctrica, yo voy un poco a quizás resumir los aportes de los expositores y los panelistas. En particular, nosotros en esta presentación, en este simposio, hemos visto la experiencia mexicana, ¿no?, presentada por el doctor Gustavo Ayala Milián, que habló de la experiencia de una megaciudad, ¿no?, que tiene más del doble de habitantes que Lima. Sin embargo, Lima está en el mismo orden de magnitud porque tenemos ya más de la mitad, ¿no?, 11 millones de habitantes aproximadamente. Y quizás México, la capital federal, nos presenta el caso más extremo, ¿no?, que vendría a ser una combinación de una napa freática alta, un suelo malo y una población muy grande. Y bueno, digamos, lidiar con esta red, predecir dónde van a estar los puntos críticos, dónde se va a romper la red, implicaba un desarrollo tecnológico que bueno, se ha implementado de una manera muy interesante. Creo que, aunque el foco es las redes de agua potable y alcantarillado, el foco estuvo en predecir dónde se podían romper, dónde estaba, digamos, dónde era más vulnerable, y se hizo un modelo de una escala gigantesca que me ha dejado asombrado, ¿no?, que han tenido que correr una supercomputadora para ver la velocidad donde podrían, y digamos, un poco predecir dónde podrían fallar estos puntos de la red, ¿no?, que incluso ha hablado que en el año 85 se quedaron 5.3 millones de habitantes sin agua y en el 2017 3.3, ¿no? La ciudad creció, pero hubo menos afectados porque quizás hubo ya ciertos cambios, ¿no? Eso también es interesante. Y finalmente, claro, él dijo, hacer buena gestión de riesgos de desastres es anticiparse, ¿no?, y estos modelos sirven para eso. Después hubo una mesa técnica en la que ha participado el colega que me anticipó, el ingeniero Guillermo León Sematsu, que presentó al ingeniero Rucova, que nos presentó el caso peruano, ¿no?, en Sedapal. Hizo una lista bastante amplia e integral de los posibles problemas que pudieran haber, ¿no? Por ejemplo, dijo, bueno, pueden haber problemas, estamos hablando no solamente de la red, sino también estamos hablando de Lima, ¿no?, de la parte alta, donde están los túneles que se pueden caer, están quizás en las captaciones, eso no, bueno, quizás también podría darse un poquito más de énfasis después, en las presas, por ejemplo, ¿no? Y luego hay un tema, por ejemplo, hay unos ciertos tipos de fenómenos a los cuales nosotros le damos menos importancia, pero que son a los fenómenos de lento desarrollo, que son muy peligrosos. O sea, una sequía ocurre cuando ya está pasando lo peor, recién nos damos cuenta. Y después tenemos que, bueno, sacar agua de donde no hay. Y un tema que me llamó un poco la atención y quizás quedó como una pregunta que ya después veremos. Yo entiendo que la napa, no estoy seguro, pero creo que el acuífero de Lima tiene ciertos problemas de contaminación y no sé si se propone pues la explotación de pozos y la desalinización, ¿no?, por ósmosis inversa. Habría que ver el tema de los pozos porque entiendo que algunos pozos fueron clausurados, ¿no?
Bueno, luego otra brillante exposición, ¿no? Creo que eso lo voy a dejar porque ya se me está acabando el tiempo, del doctor Rodrigo Moreno, que nos trajo el caso de Chile, de las fallas en la red eléctrica. Y bueno, definitivamente los sismos en el Perú no serán tan fuertes como los de Chile, pero llegan a ser lo suficientemente fuertes como para afectarnos, y todas las consideraciones que se han puesto acá, tanto de él como del siguiente expositor, el ingeniero Simone Boto, todo lo que se está planificando y todo lo que se está pensando, ¿no? Felizmente creo que hay planes, ¿no? hay planes y que definitivamente están a disposición, ¿no? Supongo, bueno, ahora lo ha venido a presentar, estamos un poco más tranquilos porque las empresas privadas, como se deben a sus inversores, a sus stakeholders, bueno, ellos han hecho planes para también darnos a los clientes finales un buen servicio, ¿no? Y voy a cortar ahí porque ya se me acabó el tiempo, pero ya creo que la parte eléctrica la va a resumir muy bien nuestro colega Johnny Ortiz, y bueno, de todas maneras he anotado muchas más cosas que ya después las estaremos escribiendo en un documento final, ¿no? Previa revisión de las partes. Eso sería, bueno, lo que he podido, la contribución para esta mesa de conclusiones. Muchas gracias al ingeniero Julio Curuigua por estar con nosotros esta noche. Y también para presentar las conclusiones, el doctor Johnny Nawi tendrá también 5 minutos para compartir con nosotros. Gracias. Un aspecto importante también es cuál es el rol de nosotros como usuario final, ¿no? Porque se ha hablado de las generadoras, de la línea de transmisión, de las distribuidoras, pero nosotros podemos hacer algo. ¿Es nuestro consumo por kilovatio hora lo correcto o de repente no estamos ahí fuera de contexto? Entonces es importante el uso de tecnologías de alta eficiencia, ¿no? Entonces esa es responsabilidad de varios actores para que se promueva la eficiencia, ¿no? Después, por otro lado, ¿qué tan competitivo es la generación, ¿no? Se dice a veces que puede ser bueno, puede ser malo, pero que el Perú pues tiene todos los recursos, ¿no? Tiene hidro, tiene gas natural, tiene solar, tiene eólico, geotermia, biomasa. Entonces, el problema es cómo articulamos todo ello, ¿no? Y mientras tenemos una realidad en la ciudad de Lima con nuestras redes de distribución y hay tecnología moderna que se está empleando, ¿cómo estamos con las redes de distribución en los lugares más alejados? Cada vez que viajamos nos encontramos con cada situación. Ustedes seguro lo habrán visto, ¿no? Hay tendido de redes por todos lados que no concuerdan en lo más mínimo con lo que se debería de seguir con los estándares de seguridad, ¿no? Pues es la manera como normalmente los encontramos. Y si medimos, ¿no?, en los terminales de usuarios finales, las caídas de tensión a veces van más allá de lo que realmente uno pudiera permitir. Entonces estas brechas tecnológicas se traducen en brechas sociales que para nosotros también es sumamente peligroso, ¿no? A veces se dice, ¿no?, podemos incrementar la generación, las redes de distribución están allí, pero al medio está faltando las líneas de transmisión. Entonces a veces, como se dice en el transporte público que hay horas de congestión, ¿no es cierto? Ya en el sistema eléctrico también lo hay. Entonces de repente la teoría me dice que el que debe despachar es este generador, pero por temas de congestión salen despachando otro. Entonces hay una serie de aspectos que todavía podemos mejorar, ¿no? Y una de las cosas que preocupa es que siempre concluimos en el Perú de que falta que se planifique. Eso yo lo vengo escuchando de que estudiaba yo en el pregrado hace como 30 años. Y una pregunta sería, ¿no? O sea, ¿qué cosa es lo que queremos nosotros como resultado de aquí a los próximos 10 o 15 años? Porque las decisiones que tomamos hoy lo vemos en el futuro. O sea, la situación que tenemos ahora es por las decisiones que se tomaron o por las que no se tomaron en su momento. Ahora, tradicionalmente en el sistema eléctrico inclusive se habla, ¿no?, de despacho eléctrico de mínimo costo. Entonces, tradicionalmente el costo-beneficio fue una regla que funcionó en las décadas pasadas. Ahora, el desarrollo sostenible tiene varios ejes, ¿no es cierto? Se habla de economía, se habla de lo social y de lo ambiental. Entonces, lo ambiental por algún momento en el Perú se percibía como algo no muy prioritario. Hoy en día, si yo quiero financiar un proyecto, ya sea de cualquier tipo, si no paso yo ese filtro ambiental, probablemente me quede sin financiamiento.
Entonces, en realidad yo creo que, por un lado, las tecnologías, las soluciones de ingeniería que tenemos hacia futuro nos abren una gran rama, un gran rango de posibilidades, pero también estamos ahora afrontando grandes retos. La generación, digamos, con caídas de agua para nosotros no funcionó por mucho tiempo, pero tácitamente teníamos que asumir que tiene capacidad de regulación, vale decir, tiene un embalse. Yo quiero basar mi estrategia en centrales hidráulicas a futuro, todas ellas con la construcción de embalses, probablemente ahora tengamos más restricciones que antes, ¿no? Entonces, los proyectos, por ejemplo, de generación, que antes duraban 3 años para que estén en marcha o 7 años para que estén en marcha, fácilmente se pueden duplicar por otros aspectos. Y esa es nuestra realidad. Entonces, si bien es cierto la tecnología y los esquemas financieros pueden ser planteados, pero vamos a tener que adecuarlos para nosotros. Quizás, ¿no?, una de las pocas ventajas que tiene que empecemos tarde es en aprender, ¿no?, de las lecciones que nos han dejado en otros países y no tener que recorrer todo el camino que ellos ya han recorrido, sino que podemos de repente tomar los puntos que para nosotros sean los más coherentes. Muchas gracias.